Nuestro Nuevo Testamento, parte segunda. Los Evangelios. Relatos de la vida de Cristo. Capítulo 6. El Nuevo Testamento, su nombre y su contenido. El nombre. El Nuevo Testamento es el nombre castellano que se da a la segunda parte de la Biblia y se deriva de las palabras latinas Novum Testamentum, que a su vez son traducción de la expresión griega ekaine diatheke, castellanizada. El término griego diatheke se usaba generalmente para designar la última voluntad o testamento, que es lo que ya traducida significa la palabra latina, testamentum. Pero esto no es el significado completo de la palabra. El término realmente indica un convenio planteado por una de dos partes y que tiene que ser aceptado o rechazado por la otra, entendido que ésta no puede cambiarlo y que, habiéndolo aceptado, ambas partes quedan atadas conforme a los términos formulados en él. Puesto que la última voluntad expresada por escrito es el mejor ejemplo de un instrumento público de esta clase, tiene que seguir en uso la palabra latina testamentum, conservada en el castellano testamento. El término alianza o pacto significa un acuerdo, una estipulación o contrato que compromete a las dos partes contratantes. Implica más que una promesa porque la promesa obliga solamente a la persona que la hace, en tanto que un convenio obliga a las dos partes interesadas en él. En este sentido, el significado de testamento es muy semejante al de la palabra alianza o pacto que se usa en Éxodo 24 del 1 al 8 y que describe la aceptación de la ley por el pueblo de Israel en el monte Sinaí. El hecho de que el citado pasaje, el traductor griego del Antiguo Testamento usa diatheke para traducir la palabra hebrea alianza o pacto, indica que diatheke tenía a veces ese mismo significado y lo confirmamos por las palabras que encontramos en Lucas 22, 14 al 20, en donde la antigua alianza de Éxodo 24 del 1 al 8 se coloca en contraste con el nuevo pacto celebrado entre Cristo y sus discípulos en la Santa Cena. El sentido general de la palabra griega debe ser el mismo en ambos casos, como lo sugiere el contraste entre el Antiguo y Nuevo. El Nuevo Testamento, por tanto, es el registro del carácter y establecimiento de un nuevo trato de Dios con los hombres por medio de Cristo. Dios propone los términos que el hombre puede aceptar o rechazar, pero no cambiar. Y una vez que el hombre los acepta, tanto él como Dios quedan obligados a cumplir sus especificaciones. El antiguo pacto incluía la revelación de la santidad de Dios en una justa norma de ley, la cual aquellos que la recibían se comprometían solamente a guardar. El nuevo pacto es el cuerpo de la revelación de la santidad de Dios en su Hijo admirablemente justo, y que convirtiendo en justos a los que reciben la revelación, los capacita para que sean hijos de Dios. Juan 1:12. El contenido. La sustancia del Nuevo Testamento es la revelación de este nuevo pacto por medio de lo que asienta como palabras de Jesús y de sus discípulos. Está compuesto de 27 distintos libros escritos por 9 diferentes autores, que tendrían que reducirse a 8 si se admite que Pablo sea el autor de Hebreos. Estos documentos fueron escritos en el breve espacio de poco más de 50 años, probablemente desde el principio del año 45 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo aproximadamente. Las alusiones históricas que hay en ellos cubren todo el primer siglo y el fondo cultural de su pensamiento retrocede hasta el siglo IV o V antes de Cristo. El contenido del Nuevo Testamento puede clasificarse de 3 modos: por su carácter literario, por sus autores y por sus periodos. Carácter literario. Los primeros 5 libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y los Hechos, son de carácter histórico.
Todos narran un acontecimiento. Los primeros 4, desde diferentes puntos de vista, bosquejan la obra y la vida de Jesús. Los Hechos son la segunda parte de Lucas y continúan con la historia de los seguidores de Jesús después de que él terminó su vida terrenal, y ponen énfasis especial sobre la carrera de Pablo el misionero. Los siguientes libros son principalmente de carácter doctrinal: Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Judas y Primera de Juan. La mayor parte de ellos fueron escritos en forma de cartas dirigidas a las iglesias con el propósito de instruirlas en los principios de la fe cristiana y de la práctica de la ética cristiana. Posiblemente ninguno de ellos, con excepción de Romanos, fue escrito en forma seriamente argumentativa. Fueron en su mayor parte planteamientos y soluciones de confianza para las emergencias que se presentaban entre las congregaciones a las que se dirigieron esas epístolas. Hay otro grupo de cartas que podemos llamar de correspondencia personal: Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Segunda y Tercera de Juan. Todas estas fueron escritas como cartas personales a individuos, no a grupos, con el propósito de que sirvieran como instrucciones y consejos privados. Sin embargo, por haber sido sus destinatarios dirigentes encargados de las iglesias, estas cartas dirigidas a ellos tuvieron una significación más amplia que la que alcanzan simples cartas particulares, acabándose por considerarlas documentos públicos. Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, es profético. Su propósito es ocuparse del futuro tanto como del presente. Debido a su estilo elevadamente simbólico, compuesto de visiones y de revelaciones sobrenaturales, se le ha clasificado entre la literatura apocalíptica. Esta clasificación no es final o exclusiva. Hay mucho de doctrinal en los libros históricos y no falta profecía en las epístolas doctrinales. Esta clasificación sirve solamente para dar una idea general. Autores. También pueden agruparse estos libros por autores. Todos los escritores fueron judíos con excepción de Lucas. 3 de ellos, con toda seguridad, Mateo, Pedro y Juan, fueron miembros del grupo apostólico. Marcos, Judas y Santiago desarrollaron actividades desde la fundación de la iglesia o habían estado relacionados con el grupo apostólico desde antes de la muerte de Jesús. Aunque Lucas y Pablo no fueron testigos oculares de la vida de Cristo, eran bien conocidos de quienes lo fueron y verdaderamente gozaban de suficiente capacidad para cotejar sus datos con los de aquellos cuando fuera necesario. Nada sabemos del autor de Hebreos, porque nada al respecto se puede deducir de las evidencias externas. De aquí que su nombre no aparezca en el siguiente sumario. Ver sumario en la página 162 del libro. Periodos. Los libros del Nuevo Testamento no fueron escritos en el orden en que aparecen en la Biblia. No debe uno creer que los evangelios necesariamente tengan que ser más antiguos porque en su colaboración preceden a las epístolas paulinas. Además, debe haber una considerable diferencia entre la fecha en que un libro se escribió y el periodo histórico del cual se ocupa. Por ejemplo, Marcos describe los acontecimientos de la vida de Jesús ocurridos en la última parte de la tercera década del primer siglo, pero el Evangelio quizá no circuló públicamente hasta la época comprendida entre los años 65 al 70 después de Cristo. Para facilitar el estudio de la historia del primer siglo, la dividiremos en 3 periodos desiguales, marcando cada uno de ellos una definida etapa de su desarrollo. El primer periodo es el de iniciación, que abarca la duración de la vida de Cristo desde el año 6 a.C.
hasta el 30 después de Cristo. Este periodo está descrito en los 4 evangelios, en los cuales se narran, con diferentes grados de amplitud, los hechos sobresalientes en la carrera del Señor Jesús, haciendo referencias ocasionales a otros acontecimientos históricos. El segundo periodo es el de extensión, que abarca desde el año 30 después de Cristo al 60 después de Cristo, dando testimonio del desarrollo de la empresa misionera. Recorren los caminos romanos en todas direcciones diferentes grupos de predicadores, evangelizando y fundando nuevas iglesias en diversos centros importantes. La narración de los hechos proporciona principalmente información sobre la misión paulina a los gentiles, con vistazos ocasionales nada más en lo que se refiere a las actividades de otros apóstoles y predicadores. Durante esta época, el Evangelio progresa de Jerusalén hasta Roma y sin duda en muchas otras ciudades que no están consignadas en el relato del autor de los hechos. Dentro de este periodo cabe también la mayor parte de las cartas paulinas que fueron escritas durante la carrera misionera de San Pablo. De ellas se deduce un considerable conocimiento acerca del crecimiento de la iglesia gentil. Carta cronológica del Nuevo Testamento. Ver bosquejo en la página 164 del libro. El tercer periodo, que abarca del año 60 después de Cristo hasta el 100 después de Cristo, puede considerarse como de consolidación. En algunos aspectos este periodo se caracteriza por el misterio, pues poco se sabe de la historia de la Iglesia dentro de esa época. No existe un relato consecutivo tocante a este periodo, como el que el libro de los Hechos nos proporciona respecto a la época precedente. Y lo poco que de historia puede reconstruirse se integra recogiendo y comparando alusiones indirectas de diferentes escritos. A la parte inicial de esta época pertenecen las epístolas pastorales de San Pablo y los escritos de San Pedro. Lucas y Hechos, considerado como un libro, y Mateo, quizá comenzaron a circular públicamente entre los años 60 al 70 después de Cristo. Marcos pudo haber sido compuesto en una fecha más temprana, pero si la tradición es correcta, no debe haber circulado ampliamente, sino también hasta el año 70 después de Cristo. Los Hebreos y Judas probablemente fueron escritos antes del 70 después de Cristo. Los escritos juaninos, es decir, el cuarto evangelio y las epístolas de San Juan, debieron haber aparecido en una época posterior, situada entre el 85 al 90 después de Cristo. El Apocalipsis debe asignarse con toda probabilidad a la época correspondiente al reinado de Domiciano, por el año 96 después de Cristo, o a otra fecha cercana a esa. El examen de toda esta literatura demuestra que en la tercera parte del primer siglo, la Iglesia estaba consolidándose rápidamente y logrando ser reconocida como una institución, dejando de ser un disperso conjunto de aislados bandos de creyentes, comenzaba a adquirir solidez social y doctrinal, siendo considerada como un potente factor en la sociedad. Los evangelios demuestran que la predicación consistente en narrar la vida del Señor Jesús se había convertido en el reconocido tipo de evangelismo, cristalizando en un modelo que se usaba para la instrucción de los creyentes. Los hechos, considerados como la primera historia de la Iglesia cristiana, constituyen un intento consciente de explicar la fusión del judaísmo y el gentilismo en un solo cuerpo, por medio de la experiencia cristiana. Las epístolas de esta época tratan de las herejías que por sí mismas implican la existencia de alguna ortodoxa estructura de fe. El libro de Hebreos y los escritos juaninos demuestran que la Iglesia había tenido necesidad de afrontar las demandas de la ley y las intromisiones de una creciente fe cuyo progreso consistía en alejarse de una sana cristología.
Las amenazas de la persecución también se reflejan en Hebreos, Primera de Pedro y Apocalipsis. Las epístolas pastorales indican que en el mismo tiempo en que Pablo finalizaba su carrera, muchos de estos problemas eran de actualidad y que la decadencia de la vida espiritual había alcanzado ya a algunas de las iglesias. No es posible colocar los libros del Nuevo Testamento dentro de una exacta cronología. Ninguno está fechado y solamente algunos contienen alusiones inequívocas al tiempo en que fueron escritos, las cuales sirven para asignarles un determinado año de la era cristiana. Las opiniones de los eruditos varían notablemente con respecto a algunos de estos libros. Juan, por ejemplo, ha sido colocado en fechas que abarcan desde la quinta década del primer siglo hasta mediados del segundo. Los eruditos más moderados lo colocan muy cerca del 85 después de Cristo, aunque pudiera haber sido antes de esta fecha. Lo más que se puede hacer es colocar estos libros en un orden aproximadamente correcto, ya que la exactitud es imposible en atención a nuestra presente falta de conocimiento. El diagrama de la página precedente intenta demostrar aproximadamente la relación que los libros guardan con el tiempo que describen y con el año en que se escribieron. En relación con cada uno de estos escritos más adelante daremos mayor discusión a los problemas cronológicos. Al tratar de los evangelios, debemos considerar tres relaciones cronológicas. La primera, con relación a la época de que hablan los evangelios y a la que principalmente se refiere su relato. La segunda, con relación al periodo en que su material literario fue redactado y en el que fue tomando la forma adecuada a las necesidades y al uso de la Iglesia. La composición pudo haber sido enteramente oral o enteramente escrita, o haber tenido tanto de una como de otra forma. La tercera se refiere a la fecha de su primera publicación, cuando la primera copia de cada evangelio vio por primera vez la luz y comenzó a ser usada por alguna o varias iglesias como un documento de autoridad. Las epístolas, según parece, fueron escritas en ocasión particular y publicadas en alguna determinada fecha sin que hubieran tenido previa conexión con el material usado para la predicación, excepto cuando así se hace notar en el examen particular de cada libro.